Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado José María González Nava, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado José María González Nava, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera, 25, fracción primera, 45 y 46, fracción primera, y 48, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96 y 97 del Reglamento General. Someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Las reformas electorales de diciembre de 1977 y de abril de 1990 constituyeron un parteaguas en la organización y desarrollo de las elecciones en México. Podemos afirmar que se trató de un cambio de paradigma en la organización de los comicios. Sin embargo, este nuevo contexto requería de un marco jurídico eficaz a la altura de las circunstancias y retos de la democracia mexicana. Comenzaba un periodo de maduración y desarrollo en nuestro sistema democrático. Y a la par de ello, el derecho electoral se situaba como un instrumento esencial para consolidar nuestro régimen político. La sociedad reclamaba cambios y estábamos conscientes de que para concretarlos resultaba necesario contar con un orden jurídico en materia electoral que promoviera la justicia e igualdad entre los contendientes y con ello cumpliera con las premisas contenidas en los tratados internacionales. Nos movía una sola visión: fortalecer nuestro sistema democrático y estatutear un estado de igualdad y justicia que reflejan los principios de anhelos de prohombres de la talla de Aristóteles, Rousseau, Montesquieu y por supuesto John Locke, mismo que su ensayo sobre el gobierno civil afirmaba. Es también un estado de igualdad dentro del que todo poder y toda jurisdicción son recíprocas, en el que nadie más que otro, puesto que no hay cosa más evidente que el que seres de la misma especie y de idéntico rango, nacidos para participar sin distinción y de todas las ventajas de la naturaleza para servirse de las mismas facultades, sean también iguales entre ellos, sin subordinación o sometimiento. La sociedad mexicana comenzaba a vivir una acelerada evolución de sus instituciones electorales y era necesario hacer suyos este ideario y postulados democráticos. No obstante, lo antes mencionado mexicano estaba cimentado sobre la base, prácticamente un solo actor, los partidos políticos, aun y cuando el espíritu de varios tratados internacionales abarcaba un aspecto más amplio. En esta tesitura, a la luz del reconocimiento del Estado Nacional Mexicano sobre diversos derechos fundamentales y ante la necesidad de que el Estado mismo hiciera un reconocimiento pleno de tales prerrogativas, era necesario que autoridades electorales de índole administrativa y jurisdiccional adoptaran dichos principios. De esa forma, ineludiblemente era necesario que el Estado creara las condiciones para que los ciudadanos mexicanos gozaran plenamente del voto activo, o sea, de aquellos derechos subjetivos públicos que consisten en la facultad de ejercer el derecho a elegir gobernantes, pero también gozar de las virtudes del voto pasivo, la cual implica la posibilidad de que todo ciudadano sea postulado para cargos de elección popular. Este último derecho se encontraba someramente regulada en nuestra Carta Magna, pero en varios tratados internacionales se estipulaba con un mayor grado de precisión, como podemos observar a continuación.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 21, establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, así como acceder a las funciones públicas de su país en condiciones de igualdad. En concordancia con lo postulado en el Concordado de Alusión, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coloquialmente conocida como el Pacto de San José, en su artículo 23, dispone que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Inciso A, de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Inciso B, de votar y ser elegidos por elecciones periódicas auténticas, realizadas con sufragio universal e igual y por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. E inciso C, de tener acceso en las condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25, menciona que todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades. Inciso A, participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Inciso B, votar y ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Inciso C, tener acceso en condiciones generales de igualdad en las funciones públicas de su país. Pero como en el estado de cosas tiende a modificarse al ritmo de los acontecimientos sociales, resultaba necesario establecer con mayor claridad en nuestra Constitución Federal el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país. En ese contexto, en agosto del 2012, se reformó la fracción segundo del artículo 35 de la norma fundamental del país, en aras de elevar a rango constitucional el derecho de los ciudadanos y no solo de los partidos a solicitar el registro de candidatos, todo ello de acuerdo a la legislación en la materia. Asimismo, el control de la constitucionalidad y convencionalidad fueron puntuales para la base de tales principios. Las autoridades electorales dirimieren determinadas controversias elevadas a su consideración bajo una óptica amplia. Una controversia suscitada en esta entidad federativa relacionada con las candidaturas independientes surgió con la promoción por parte de diversos ciudadanos del juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano, mismo que se dio lugar a la integración del expediente Triges-JDC-156/2016 y acumulados, incoado dentro del marco del pasado proceso electoral 2015-2016. En dicha resolución, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, entre otros aspectos, resolvió a saber: tercero, se ordena al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas que las disposiciones relativas a la asignación de regidurías para el principio de representación proporcional contenidos en la Ley Electoral y Reglamento de Candidaturas Independientes, para que sean interpretados en sentido amplio e incluyente, de manera que permitan la participación de los candidatos independientes en términos de lo dispuesto en el apartado 5.4 de esta sentencia. Criterio este último que en su oportunidad fuera confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este orden de cosas, se considera oportuno reformar y derogar algunos preceptos que fueron modificados e inaplicados en los citados criterios, al considerar que restringir a los candidatos independientes a participar en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional vulnera el principio de igualdad en el ejercicio del voto activo y pasivo y contraviene las finalidades que persigue dicho principio. Lo anterior, al considerar que la asignación de regidores por el principio de representación proporcional
es para aquellos partidos políticos que no hayan alcanzado el triunfo de su planilla por el principio de mayoría relativa, pero que con su votación obtenida en ese municipio tienen derecho a que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, al asignar los regidores por el principio de representación proporcional, podrán alcanzar 1, 2 o los que sean de acuerdo a su fuerza política y con ello estar representados ante el Cabildo. Bajo ese tenor, al considerar que la votación que obtiene un candidato independiente en la elección de un ayuntamiento y que al igual de un partido político no ganó la elección del ayuntamiento por el principio de mayoría relativa, su votación obtenida tiene una fuerza representativa. Por lo tanto, esos votos deberán tomarse en cuenta para el procedimiento de asignación de regidurías de representación proporcional, en igualdad de condiciones que un partido político que alcance por su votación la asignación de regidores por dicho principio. Con la anterior modificación, se agrega a la votación municipal emitida la de los candidatos independientes, en igualdad a los partidos políticos que alcanzaron el umbral para que sean asignadas regidurías por el principio de representación proporcional, como la eliminación de la porción normativa que señala deben ser restados los votos de estos para obtener la votación municipal señalada. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea Soberana la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma el inciso MN de la fracción tercera del numeral 1 del artículo 5. Se reforman las fracciones primera y tercera del numeral 1 y se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 28. Se reforma la fracción tercera y se deroga el numeral segundo del artículo 314 y se reforma el numeral 1 del artículo 371, todos de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 5, numeral 1. Para los efectos de esta ley se entenderá por numeral 3 en cuanto a las definiciones aplicables en esta ley. Inciso votación municipal emitida. El resultado de restar la votación total emitida, los votos de los partidos y candidatos independientes que no alcanzaron el 3% de esta votación y los votos nulos. Y artículo 28, numeral primero. Los regidores de representación proporcional serán asignados a los partidos y candidatos que hubieran registrado sus respectivas planillas y además lista plurinominal de candidatos cuyos integrantes podrán ser los ciudadanos que aparecen en la planilla para la elección de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa que hubiese registrado el mismo partido político o candidato independiente, en el número que corresponda a la población del municipio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del municipio y a la convocatoria expedida por el Instituto, en la integración de la lista de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional. Se garantizará la paridad entre los géneros. Del total de las candidaturas, el 20% tendrá calidad de joven. La asignación se sujetará a las siguientes reglas. Fracción primera. Tendrán derecho a participar en el proceso de asignación de regidores por el principio de representación proporcional, partidos políticos y candidatos que, conservando su registro y cuya planilla no haya obtenido el triunfo por el principio de mayoría relativa, obtengan como mínimo el 3% de la votación municipal emitida. Fracción tercera. Para tener el cociente natural, se dividirá la suma de los votos obtenidos por los partidos políticos y candidatos independientes con derecho a participar en este proceso entre el número de regidurías a asignar. Numeral 2.
Para suplir a los regidores de representación proporcional, será llamado el ciudadano que, de acuerdo con la lista plurinominal registrada por el partido político o candidato, sea el siguiente en el orden de prelación. Numeral 3. Si al momento de realizar la asignación de cargos por el principio de representación proporcional no es posible asignarla al candidato que aparece en la lista registrada por el partido político o candidato independiente, se procederá a asignarla a la candidatura que siga en el orden descendente de prelación. Artículo 314, numeral 1. Los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular. Fracción primera, gobernador del Estado. Fracción segunda, diputados por el principio de mayoría relativa. Y fracción tercera, integrantes del ayuntamiento por el principio de mayoría relativa y representación proporcional. Numeral 2, se deroga. Artículo 371, numeral 1. Para determinar la votación estatal emitida, que servirá de base para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, en término de lo previsto por la Constitución local y en esta ley, no serán contabilizados los votos recibidos a favor de candidatos independientes. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Electorales.